Hola queridos seguidores, como sabéis a mí me gusta mucho leer y me gusta la filosofía y me gusta, ¿cómo les explico? Llegar a un entendimiento entre la ciencia y la fe y que lo que nos enseñaron en los colegios es bastante contradictorio. ¿Se acuerdan cuando de pequeño, hombre, hablo de mi quinta, ¿no? Yo creo que las cosas no han cambiado mucho en ese aspecto. ¿Se acuerdan cuando en religión le decías al profe, no, pero el profe de biología nos ha dicho que provenimos de los monos y suspendido en religión? Y cuando le decías al profesor de biología que descendemos de Dios que ha creado a Adán y Eva, pues suspendidos, ¿verdad? Bueno, pues estoy leyendo un libro que se llama Ego y Supraconciencia del doctor Manuel Sanz Segarra, que ese hombre... Ustedes saben que los médicos suelen ser bastante ateos, ¿verdad? Pues ese hombre ha cambiado totalmente de su vida. Ahora se los enseño a modo efecto espejo. Les leo textualmente. El doctor Manuel Sanz Segarra, cirujano especializado en cirugía general y digestiva, ha dedicado su carrera a investigar la supraconciencia, las experiencias cercanas a la muerte, con una carrera destacada en el hospital de Bell Beach y reconocido por su rigor científico, ha ganado popularidad por divulgador y conferenciante. Bueno, etcétera, etcétera. Pero yo les voy a leer. Esto es dedicado a los seguidores que les gustaría saber si existe un Dios, no existe un Dios y qué tiene que ver la ciencia con todo ello. Entonces, él documenta con hechos científicos cómo llegamos a la divinidad. Y se los voy a leer. Sé que es largo, sé que es un tostón, pero los que me seguís me gustaría que a los que quedan de esos tantos seguidores, de los pocos que hay que realmente les gusta profundizar en la verdad y que tienen hambre de saber qué es realmente la vida, ¿vale? Os voy a leer un pequeño fraccionamiento. 10 minutos alcanzan porque hay unos tecnicismos tremendos y como sabéis mi idioma natal es alemán, entonces puede haber palabras que a lo mejor no pronuncio perfectamente, ¿vale? Es muy interesante para mí. A ver, empezamos por la parte que a mí me quedó como, ¿sabes? En 1961, el bioquímico español Juan Oró, de 1923 a 2004, estudioso del origen de la vida en la Tierra, descubrió el síntesis del aminoácido adenina a partir de una mezcla de agua y gases, aplicando descargas eléctricas de alto voltaje. También se ha valorado la hipótesis de una intervención exterior cósmica en el origen de la vida en nuestro planeta, basada en la existencia de vida de otros lugares del espacio. Se define con el nombre de panspermia cósmica, defendida por el físico y químico Svein A. Arrhenius de 1859 a 1927, o sea, ya hablaban de eso hace 200 años, ¿no? Y quizás antes, porque ya Platón y Kant tenían unas teorías muy interesantes, y Nietzsche también. Premio Nobel de Química con la llegada de materia orgánica, semillas y esporas, encontradas en el interior de meteoritos desde el espacio interestelar. El primer ser vivo, Luca, ancestro común en todos los demás, fue un ser unicelular procariota vegetal, la cianobacteria, sumamente resistente a entornos agresivos. La vida requiere la capacidad de autorreplicarse, mantener diversas funciones biológicas y relacionarse con el entorno. Se precisa ácido, escuchen la palabra, se precisa ácido desoxirribonucleico. En resumidas cuentas, ADN. Qué fácil, ¿no? Decir ADN. En el código genético que asegura la continuidad de la vida, ácido ribonucleico, ARN, que transporta la información del ADN a los ribosomas para la síntesis de las proteínas, y una compleja membrana celular, auténtico cerebro de la célula, para controlar la entrada y la salida de las sustancias. Todas esas moléculas y estructuras son tan complejas que es inaceptable su aparición únicamente por azar, evolución, darwinismo o neodarwinismo. O sea, según las leyes de Darwin.
El reino animal apareció hace 450 millones de años, con protozoos, metazoos, invertebrados marinos con capacidad de formar tejidos. Hemos de aceptar una evolución creativa en la especie con intervención del darwinismo y el neodarwinismo en determinados momentos en el estudio de la evolución de los fósiles, pero se observan saltos cuánticos con intervención de la causación descendente. Los campos morfogenéticos son grupos celulares del embrión que determinan la estructuración y la diferenciación celular y la formación de un órgano en particular. Contienen instrucciones precisas sobre la forma y el funcionamiento de los órganos correspondientes. Media la relación entre el genotipo y el fenotipo, es la célula y no el genoma lo que actúa como unidad de estructura, función orgánica. Es el campo morfogenético el que funciona como unidad ontogénica y no los genes. El concepto de campo morfogenético fue desarrollado por el Dr. Scott F. Gilbert en 1949, que aparte es biólogo e historiador de la biología en 1996. Los campos morfogenéticos, por su exactitud, al igual que las constantes cósmicas, son manifestación de la conciencia primera del diseñador inteligente. Se producen 2,5 trillones de reacciones bioquímicas por segundo en el conjunto del ser humano. Es imposible controlar tal magnitud de actividad celular a través del ADN y el sistema nervioso vegetativo. Solo es posible justificarlo a través de la biología cuántica por el fenómeno del entrelazamiento cuántico a partir de un centro energético holográfico no local, holístico con la conciencia primera. Nuestro cuerpo tridimensional es la proyección holográfica a la supraconciencia, o sea que estamos viviendo una experiencia holográfica. Somos todos una ilusión. Todo esto podría ser un holograma, ilusión. El físico teórico Amit Goswami es un estudio filogenético de las especies. Comprueba una falta de evolución en los fósiles de las especies. Hay saltos inexplicables en la evolución que condicionó los homínidos, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, primates, homínidos. Por ejemplo, hay una falta de evolución de reptiles a aves. ¿Cómo llegamos del cocodrilo al pajarito? Hay saltos bruscos por intervención del diseñador inteligente, la causación descendente. Estos saltos no pueden explicarse con el evolucionismo darwiniano. El universo tiene una finalidad, un objetivo, con una intención lógica, tiene un orden inteligente y sigue unas leyes. Uno de los grandes defensores del ateísmo, el filósofo británico Anthony Flew, planteó en 2004 un acercamiento al deísmo, o sea, creer en Dios. Y más tarde escribió el libro Dios existe. ¿Cómo cambió de opinión el ateo más famoso del mundo? Terminó creyendo en la existencia de una inteligencia creadora. Son numerosas las pruebas de la intervención de una causación descendente de una conciencia inteligente primera y que creó el universo de la nada con un principio y un fin. El estudio del origen del universo y el origen de la vida en nuestro planeta nos acerca a la divinidad. El universo no existiría sin una conciencia primera, un diseñador inteligente que lo creara. Es el biocentrismo. El médico e investigador estadounidense Robert Lanza también considera la muerte como una ilusión que afecta a nuestro cuerpo, pero nuestra realidad es energía, supraconciencia que es eterna. Dios, la energía primera. Existe un Dios bondadoso, amoroso, que se manifiesta en cada uno de nosotros y en la supraconciencia en todo lo creado. Es el Dios del filósofo neerlandés Baruch Spinoza, que dice que una realidad eterna, infinita, perfecta, comprensiva y dada al perdón, muy distinta del juez escrito del teísmo clásico o del Antiguo Testamento o del judaísmo o del Islam, que solo reside en los templos y castiga sin compasión. Dios está en todas partes, en todo lo que nos rodea y el universo, y la vida son obra suya. O sea, un médico, un ateo, filósofos distintos están de acuerdo con que todo esto no puede ser creado de la nada. Y muchos de nosotros también nos preguntamos, ¿es verdad lo que nos enseñan en los colegios? Y si lees un libro si estudias varias religiones te das cuenta de las contradicciones, pero también hay mucho simbolismo que a lo mejor deberíamos prestarle un poco de atención para poder entender nuestra realidad. Storytime de Maribel por hoy, creo que les interesó un poco, y al que no, pues a mí es que me fascina saber la verdad.